Bueno, hablemos de la desmitis del ligamento suspensor. Suena muy técnico, ¿verdad? Pero la realidad es que es una de las lesiones, si no la que más, que aterroriza a cualquiera en el mundo de los caballos de deporte. Es ese diagnóstico que nadie, absolutamente nadie, quiere escuchar. Y es que casi siempre es el comienzo de un camino de vuelta muy, muy largo y complicado. Vamos a ponernos en situación. Es un caso de libro, de esos que se ven una y otra vez en las clínicas veterinarias. Tenemos un caballo de salto de unos 9 años en la cima de su carrera, y de repente empieza con una cojera intermitente. Una que va y viene que no se acaba de ir. Se pone peor justo después de un concurso, cuando lo ha dado todo, y lo peor es que los antiinflamatorios de siempre, pues como que no le hacen nada. Para muchísima gente, esta es, por desgracia, una historia que les suena demasiado. Y claro, aquí llega la gran pregunta, la que lo pone todo patas arriba. Cuando un deportista de élite como este se enfrenta a algo así, a una lesión que no se cura, la duda es instantánea. ¿Se ha acabado? ¿Es el fin de su carrera deportiva? ¿Podrá volver a ser el mismo? Pues bien, vamos a intentar desgranar todo esto. Vale, pero para entender bien la lesión, lo primero es lo primero. Hay que entender la pieza que se rompe. ¿Qué es exactamente este famoso ligamento suspensor y por qué es tan crucial? La analogía que vemos aquí es perfecta, la verdad. Hay que pensar en el ligamento suspensor como si fuera el sistema de suspensión de un coche de Fórmula 1. Es una pieza de ingeniería brutal. Con cada tranco y sobre todo al caer de un salto, este ligamento se estira al máximo para aguantar todo el peso del caballo. Su misión es evitar que el menudillo, esa articulación tan importante, se desplome contra el suelo. Es, literalmente, el guardián que impide que la pata se venza por completo. Y claro, ¿qué pasa cuando este superamortiguador se lleva al límite una y otra vez? Pues que aparece la temida desmitis. Ojo, porque el sufijo itis nos puede engañar, suena a simple inflamación y ya está. Pero no, es mucho más complejo. Hablamos de un desgaste real. Las fibras del ligamento se rompen, se deshilachan. Y el cuerpo, en su intento de arreglarlo, crea una cicatriz, lo que llamamos fibrosis. El problema, que este parche no es como el tejido original, no tiene la misma elasticidad, no es tan fuerte, y ahí es donde empieza el problema crónico. Entonces, ¿cómo se llega a este punto? Pues mira, casi nunca es por una sola cosa. Es más bien la tormenta perfecta. El factor número uno, sin duda, es el sobreesfuerzo deportivo. Pero claro, si a eso le añades una conformación que no es la ideal, como unas patas demasiado rectas, o un herraje que no es el adecuado, o entrenar siempre en pistas durísimas, pues estás comprando todas las papeletas para que el ligamento diga basta. Muy bien, llegados a este punto, toca ponerse la bata de detective, porque hay que confirmar al 100% que el culpable es el ligamento suspensor. Y esto requiere un trabajo de investigación en toda regla. El proceso es súper metódico, funciona como un embudo. Se empieza por lo más general y se va afinando. Lo primero, el examen físico. El veterinario toca, palpa, busca la reacción de dolor. Después se pasa a los bloqueos anestésicos. Esto es clave. Se duerme una zona concreta de la pata. Si el caballo deja de cojear, ¡bingo! Ya sabemos de dónde viene el dolor. Y una vez que tenemos la zona acorralada, es el momento de mirar qué hay dentro. Y para mirar dentro, la ecografía es la prueba reina, el estándar de oro que se dice. Con ella se puede ver el ligamento por dentro, tal cual. Un ligamento sano se ve con sus fibras todas ordenaditas, paralelas, como los cables de un puente colgante. Pero cuando hay una lesión, la imagen es un caos. Fibras rotas, desorganizadas, zonas negras que indican inflamación o un agujero. La ecografía no solo nos da el sí, es esto, sino que nos dice el cómo de grave es. Y eso lo cambia todo. Vale, diagnóstico confirmado. ¿Y ahora? Ahora empieza el verdadero viaje. Un camino de vuelta que, insisto, no es un sprint, es una maratón. Y como toda maratón, tiene sus etapas, sus fases. En este caso, dos muy bien diferenciadas. La primera es la fase aguda. Aquí el objetivo es uno, apagar el fuego. Es la respuesta de emergencia. Reposo total, hielo a tope, antiinflamatorios y vendajes para sujetar bien la zona. Pero la guerra de verdad se libra en la segunda fase, la crónica. Aquí el chip cambia por completo. Ya no se trata solo de controlar el daño, sino de ayudar al cuerpo a reconstruir. Y eso implica una rehabilitación muy progresiva, muy controlada y a menudo tirar de la última tecnología. Y es aquí donde entra la ciencia más puntera. Hablamos de terapias regenerativas. Su objetivo no es solo quitar el dolor, sino ir a la raíz, regenerar el tejido dañado. Se pueden usar cosas como el plasma rico en plaquetas, el famoso PRP, o incluso células madre, que básicamente actúan como una llamada para que las células reparadoras del propio cuerpo vayan a la zona. También están las ondas de choque, que ayudan a romper ese tejido cicatricial malo y a que llegue más sangre. Son herramientas muy potentes para intentar que la cicatriz que se forme sea lo mejor posible.
Pasan los meses. Meses de reposo, de cuidados, de rehabilitación milimétrica, y llega el momento de la verdad, el veredicto final. ¿Qué ha pasado y qué lecciones sacamos de todo esto? Este número es demoledor. Entre 6 y 12 meses. Ese es el tiempo mínimo que se necesita para que un caballo con una lesión de este calibre pueda tan solo empezar a pensar en volver a la competición. Es una prueba de fuego para la paciencia de cualquiera. Y aquí viene la parte dura. La cruda realidad es que no hay ninguna garantía. El pronóstico varía muchísimo. Y como bien se apunta aquí, la localización de la lesión lo es todo. Una lesión en la parte de arriba del todo del ligamento, lo que se llama la inserción proximal, y sobre todo si es en una pata de atrás, esa es la peor. Es la más difícil de curar por todas las fuerzas que soporta esa zona. Y por desgracia, es la que más papeletas tiene para volver a dar problemas. El pronóstico ahí es siempre mucho más reservado. Entonces, para resumir, ¿cuáles son las ideas clave? Primero, que esta es una de las grandes causas de que un caballo de deporte tenga que retirarse. Segundo, la ecografía es nuestra mejor aliada para saber la verdad de la lesión. Tercero, la recuperación es una maratón, no hay atajos. Y cuarto, y quizás lo más importante, que aunque la ciencia nos da herramientas increíbles, la vuelta a la alta competición siempre es una incógnita. Y todo esto nos lleva a una última pregunta. Quizás la más importante de todas. Sabiendo que la recuperación es larguísima, que es muy incierta y que no hay garantías, ¿dónde está el límite? ¿Cómo se equilibra el deseo de recuperar a un atleta con su bienestar a largo plazo? ¿Cuándo se decide que ya es suficiente? Es una reflexión muy profunda sobre la responsabilidad que tenemos con estos animales que al final son atletas extraordinarios.